Bienvenidos a Wanderlust, su programa, el programa de la UCEBA para ustedes. Hoy con un tema apasionante que nos interesa a todos, que como que nos está tocando a todos. Entonces, poco a poco lo vamos a ir desarrollando con Omar, que está presente en el set a partir de ahora. Y pues de una vez arrancamos con lo que les proponemos. Sí, estamos trabajando, hablando el día de hoy de un tema muy importante que tiene que ver con todo el contexto social y la problemática social que estamos viviendo en la actualidad, y es los jóvenes. ¿Cuál es la perspectiva que tienen los jóvenes en la actualidad? ¿Cuáles las problemáticas, las perspectivas que tienen ellos de la vida? O por lo menos lo que percibimos profesionales que trabajamos con ellos todos los días y que evidentemente por lo que hemos logrado observar, pues hay diferentes cosas. Vamos a hacer un análisis porque algunas son observaciones, digamos, un poco más subjetivas que otras, claro. Pero lo más importante es que hay unas realidades, y lo que queremos es que entendamos esas realidades para que eventualmente podamos nosotros empezar a actuar a partir de esas realidades que son las más objetivas que vamos a sacar a partir de este análisis que vamos a hacer. Bien, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues le preguntamos a profesores, a la psicóloga, a nuestra psicóloga, para que nos cuente un poquito cuál es la percepción que tiene sobre los jóvenes. Pero entonces vamos al primer corte y... Vamos a escuchar a Joana, que es una de las psicólogas de bienestar de la UCEBA, a ver qué nos dice sobre este tema. Yo considero que la juventud de hoy es el resultado de las tipologías familiares que encontramos en la actualidad. Podemos ver tipologías familiares monoparentales, en el que solamente uno de los dos padres cuenta con la responsabilidad del hogar. Podemos también ver familias disfuncionales o jóvenes que crecen solamente con la presencia de los abuelos y de la familia extensa, los tíos, los primos. También nos encontramos que en el caso de que hayan familias funcionales, sí, es decir, que se cuente con papá y con mamá, muchas veces o en la mayoría de los casos en la actualidad la misma sociedad exige que ambos padres requieran de trabajar. Por lo tanto, eso ha hecho que nuestros jóvenes hayan crecido prácticamente tomando decisiones de forma autónoma, lo que les ha venido dando en cierta manera un desligamiento de sus padres, y esa autonomía puede rayar ciertamente de forma negativa en algunos casos o en muchos casos en un libertinaje, llevándolos a tomar decisiones carentes de valores, de principios, o guiados por valores de otros grupos, ¿sí? Grupos diferentes a su grupo primario. Entonces podríamos decir que de pronto actualmente la juventud se ve un poco alterada, ¿sí? También se ven que, de acuerdo a todos los elementos que mencioné, se ven jóvenes muy independientes, jóvenes que se emancipan tempranamente y que ciertamente los dos casos se dan, que a algunos les va muy bien y a otros les va muy mal, sea porque tomen buenas decisiones de estudio, decisiones de salir adelante, están muy involucrados en el contexto sociopolítico del país, muy empoderados del tema laboral, y están aquellas personas que de pronto sí tomaron, basados en esa difícil o en esa independencia que han tenido, y han tomado decisiones negativas. Bien, viendo la observación que hace nuestra psicóloga, podemos ver características de una sociedad actual donde a la juventud se le están presentando unas alternativas totalmente diferentes a lo existente, que lo lleva a dos caminos. A uno les puede ir bien, a otro les puede ir mal. Uno puede, la vida al final. Podríamos enmarcar todo esto que dice Joana en la situación principalmente que hay de que por intentar buscar las mejores oportunidades para la familia, precisamente para levantar a los muchachos, los padres o bien están trabajando todo el día, papá y mamá, o en casos mucho más extremos se han ido para otro país y envían solamente la plata. Eso repercute en que ya no hay una directriz firme, clara, estructurada para criar a esos hijos,
y por consiguiente pues se vuelve eso como un sorteo. Yo lo veo sí, claro. Sí. Entonces algunos, por la capacidad de la personalidad que tienen, ese sorteo o esas experiencias que vive le ayudan a fortalecer esa personalidad para salir con mucha más capacidad de autonomía, con mucha más capacidad de decidir, pero a otros les va por el otro lado, o sea, les afecta mucho en la parte emocional, se les es muy difícil superar eso y empiezan a tomar decisiones a partir de eso. Entonces empezamos a ver problemas en la forma en que se toma la sexualidad, en la forma en que se toma todas las oportunidades que se presentan hoy en día, dígase el licor, dígase drogas, dígase cualquier otro tipo de situaciones que pues incluso muchas veces pues no deben tener nada raro o nada diferente de lo que es social, pero que en la medida en que se va repitiendo y se va haciendo necesaria para la persona, pues se empieza a volver ya es un vicio o empieza a desfigurar los mismos objetivos que en algún momento puedo tener. Eso es lo que hemos vivido siempre. O sea, el cuento de que uno dice que es que los jóvenes actuales, en el pasado también fue, en la Edad Media, en el siglo pasado. Hay que tener en cuenta, Jaime. Hay jóvenes que les va bien, hay jóvenes que les va mal con las propuestas que se le hacen. ¿Dónde aparece el problema? O sea, ¿cuándo se convierte en un problema? Cuando la mayoría empieza a irles regular y solo a una minoría les empieza a ir bien con la propuesta educativa que tienen en el entorno. Aquí hay que tener en cuenta también algo, Jaime, y es que si bien el momento, lo claro es que cuando uno entra en esa transición de niño a adulto, y que no es solamente pues la adolescencia, sino que es hasta cuando uno ya logre pues establecer unas metas y ya ir encaminado hacia ellas, pues hace unos años era una cosa, pero ahorita se ha ampliado lo que es. ¿A qué me refiero yo? Que siempre es un momento de transformación, por consiguiente hay inestabilidad, hay unas características propias, claro que sí. Pero en la actualidad ha pasado una cosa, y es que se ha roto, lo que se ha roto ahorita, y hay que entenderlo, es toda una cadena de desarrollo de toda la sociedad. O sea, hasta hace 50 años era definido totalmente claro, y de ahí 2000, 3000 años con sus transformaciones sociales, pero siempre los padres generaban unos procesos de educación, buenos, malos, como sea, pero tenían unos parámetros de educación con los hijos, ¿sí? Y hasta hace 50 años llegaba a un colegio un muchacho con unas ideas, y esas ideas eran plantadas en la casa y eran la ley de la vida para ellos. Y tenía que cumplirlo incluso en el colegio, el profesor. Claro, porque los otros muchachos llegaban también con esas mismas ideas, entonces no habían. ¿Qué pasa? Esa cápsula se rompió. O sea, ahora llegan los muchachos con información de la televisión, del internet, del celular, que se lo dan hay veces desde muy antes, tablet, bueno, los mismos. Ahora multiplique eso por multiplique eso en un salón con 20 estudiantes, entonces son 20 conocimientos diferentes de muchas cosas, sin filtros, sin dirección. Entonces eso ha cambiado mucho ahorita, y vamos a seguir un poco mirando las observaciones de otros profesionales que nos hablaron, para ver qué tanto ha afectado eso, porque yo creo que ese es el punto clave a analizar aquí en todo esto con las juventudes. Vamos a escuchar ahora entonces a Nora Gallego, que es una profesora docente de una institución educativa de Tuluá, y que pues nos dio su versión. Bueno, mi punto de vista frente a los jóvenes tiene dos connotaciones. Dado que trabajo con jóvenes, que me desenvuelvo, me muevo mucho con ellos, nuestros jóvenes se están formando, se están educando en una generación, vale la palabra, y es una generación de vagos, pero no es culpa de ellos en el fondo. Así como hay jóvenes muy buenos, muy entregados, que tienen un proyecto de vida claro, que tienen unas familias totalmente bien conformadas, también hay ese otro gran grupo de jóvenes que no tienen proyecto de vida. La sociedad está apoyando, las redes sociales están confundiendo a los chicos, en las familias no hay autoridad, la mayoría de nuestros chicos no tienen padres, son tristemente
hijos huérfanos con los padres vivos. Entonces los chicos no tienen proyecto de vida, no tienen autoridad, la sociedad les está dando todas las largas, las leyes en nuestro país no permiten que los jóvenes se les castigue como debe ser, y adicional a eso, en las instituciones educativas estamos también maniatados porque a los estudiantes el manual de convivencia tiene que tener todo un despliegue de derechos, pero muy poquitos deberes, y correctivos ni que se diga. Eso ha hecho entonces que nuestros jóvenes no tengan un futuro definido, no tengan un proyecto de vida y los esté llevando por el camino que no deben ir. La realidad es esa, los padres ante su incapacidad de estar con ellos, de educarlos ellos, de proponer ellos, pues creen que es mejor darles todas las posibilidades de información que tenga, tablet, celular, televisor, canales infinitos, y no hay una exigencia clara por parte del padre, por lo que tira al joven a los colegios para que ellos les den la formación que se requiere para vivir en sociedad. Aquí confluyen varias cosas. La perspectiva de Nora es importante porque el colegio es donde se ve mucho más complejo esto. ¿Por qué? La universidad al menos ya llegan con una idea de que tienen que hacer algo. En el colegio pasan porque en la sociedad está establecido que tienen que pasar por el colegio y pues es lo mínimo que tienen que hacer. Y los papás, por poca formación que tengan, pues tienen claridad de que hay que llevarlos allá, porque incluso ahorita hay problemas legales y todo. Por eso, entonces, confluye la parte legal, que lo nombraba Nora, confluye la parte de del sistema educativo, que evidentemente es anacrónico, que no responde a la realidad de la sociedad y que por eso mismo pues encasilla a los docentes en todo lo que tienen que hacer, a unos pues en lo que les gusta, que es solamente dedicarse a sus materias y no más, pero otros que quieren de pronto hacer un poco más, les hace más difícil porque les toca cumplir con todos los requisitos del sistema y con todo lo que hay, pero además buscar una manera, una salida, que es, yo creo, una de las cosas que queremos acá es mostrar luces de algún modo, y yo creo que en ese sentido hay que entender que para la educación ahorita tiene que hacerse un plan de educación que no tiene que ver solamente con los colegios, tiene que ver con las familias, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la práctica, o sea, tener muchachos sentados escuchando de solidaridad, sentados escuchando de paz, sentados escuchando de porque metemos cátedras y cátedras. Lo que no nos sirve. En este momento tenemos que empezar a hacerlos ellos actores de un cambio, y en la medida en que ellos sean actores de cambios empiezan a tener criterios, y también empiezan a ayudar a que los padres tengan algunos criterios para tener esa educación. Es que si uno le pregunta a los padres, ¿usted qué criterios tiene? Pues ellos le van a decir unos, pero si uno va a evaluar, realmente no tienen fondo. ¿Sí? ¿A qué me explico? Además, yo? No tienen un gran desarrollo en que todo sea una estrategia y que para yo llegar a un castigo, primero antes tengo que haber tenido este proceso, que yo logre tener un manejo de la parte emocional, que sepa incluso todas las esferas en las que tengo que tener en cuenta ese desarrollo de los hijos. Eso no lo tiene. No lo tenemos. El problema es que no tenemos esos derroteros. Lo que hemos tratado es de escarbar sobre muchas posibilidades, escarbar sobre modelos educativos para que los muchachos en el colegio tengan la mayor posibilidad de formación. Pero ¿qué hace la situación de la sociedad? Pues que la sociedad misma se estrella con lo que está proponiendo. Cuando no se educa a la familia como tal, no hay educación familiar, no hay ningún taller familiar real ahorita. Esos talleres de padres los hacen de manera irresponsable, y es lo único donde el padre interviene en la educación. Y es para cumplir con la lista de chequeo, ¿no? Exacto. O sea, que estamos cumpliendo con esto, hacemos el chulito y ya. Hicimos 2 reuniones de padres de familia, etcétera, nada cumple. Porque el punto es que no tenemos un derrotero, o sea, no tenemos unos principios reales. El padre, hicimos una observación, no quisimos grabarla, pero nos paramos frente a una escuela de primaria de nuestro municipio, y vemos cómo la escuela tiene salida en un solo sentido. Todos los padres llegan en contrasentido porque la avenida queda
en contrasentido. Tendrían que hacer esto, dar la vuelta a la manzana para llegar a la avenida. No, prefieren con su hijo adelante en su moto, en su carro, pasarse a la avenida directamente, aunque tengamos que cometer infracción. Inclusive teniendo en cuenta que ahorita todos los colegios tienen un proyecto de educación vial. Los muchachos salen y ven una realidad, ven una... La realidad es que les dictan una y salen y ven una realidad que es totalmente diferente. Vamos a ver, esa parte de la familia nos queda para... Es uno de los temas que vamos a ir desarrollando un poco más específico, porque de este programa, como lo estamos haciendo, queremos sacar eso, de discutir muchos temas que tienen que ver con esa problemáticas que vemos en nuestro entorno. Por ahora vamos a escuchar también al profesor Pedro Perea, que también es un docente de un colegio de aquí de Tuluá, un colegio público, y que pues también tiene una perspectiva interesante sobre esta situación. Hablar sobre la juventud actual definitivamente sería hablar de lo que nosotros ya vivimos y de lo que otros van a vivir. Es irónico porque cada uno quiere dejar su huella y en verdad lo hacemos. Algunas huellas que trascienden, otras que se quedan. Una mirada actual a los jóvenes sería no muy lógica desde mi edad. Sin embargo, mi profesión hace que tenga que interactuar con ellos todos los días y darme cuenta de que tienen diferentes factores que nosotros, al menos mi generación, no tuvo. Los jóvenes de hoy tienen la facilidad de acceder a todo y en cualquier lugar del mundo, pero extrañamente se alejan de sí mismos, se refugian en otros espacios, buscan excusas para no encontrarse, se alejan de su propio yo. Muchas veces la familia ya no es ese lugar donde se interactúa, sino ese lugar donde las discordias hacen que el joven se refugie más en mundos virtuales, en mundos que realmente existen solamente para sacarle provecho a ellos mismos sin que se den cuenta. Los jóvenes de hoy lastimosamente pierden su autonomía porque han dejado de pensar. Los medios, las redes, todo se lo dan molidito. No hay un joven leyendo un libro de Benedetti para escribir un poema para enamorar, basta con un meme. Los jóvenes de hoy han perdido gran parte de raciocinio porque todo se los está dando el medio. Si me hablan de jóvenes hoy, me preocupa la juventud de hoy, no por lo que están viviendo, sino por lo que están construyendo a futuro, que es encargar su propia vida a terceros que hacen parte lejana de su vida. Terceros que lastimosamente no interactúan con ellos de manera física. Terceros que ya no son su familia, que ya no son su colegio y que posiblemente no son sus amigos reales. Hablar de la juventud de hoy es decir que deberíamos preocuparnos por ver cómo hacemos para que ellos se preocupen por ellos y no que el medio se preocupe por venderles a ellos necesidades que suple el mismo medio, no ellos mismos. Yo creo que ahorita los jóvenes son como los computadores, sí. Pero entonces tienen una cualidad que no tienen los computadores y es que ellos se autoprograman. Claro, el ser humano se autoprograma, sí, claro. Porque es una forma de vivir y es la forma en que nosotros aprendemos a defendernos y a buscar la manera de sobrevivir. Entonces, ¿qué hacemos? Formamos esquemas de pensamiento y a partir de ellos funcionamos. Entonces, ¿qué es lo que digo yo con el computador? Son los programas lo que determinan cómo funciona el computador y qué es lo que va a hacer el computador. Si esos programas no los instalamos nosotros, si nosotros no decimos el paquete que yo quiero es este, y lo instalamos, entonces pues el computador se autoinstala cualquier programa y todo lo que le llegue de externos, con un complique también con respecto al computador, y es que en el computador nosotros no tenemos el dilema del ser humano. ¿Y el ser humano qué es? Que pues además de nosotros al computador le instalamos y ya, pero el ser humano, ¿cómo le instalamos un programa al ser humano? Eso no lo hacemos en un día. Nosotros poniéndole una regla a un muchacho un día, no le vamos a cambiar una forma de pensar. No le vamos a enseñar a levantarse temprano un día que lo levantemos temprano. Sí, claro. No le vamos a enseñar a lavar la loza porque un día lo mandamos a lavar la loza. No, es siguiendo en nuestro derrotero
y siga y siga y siga, porque además los niños tienen esa característica, y cuando jóvenes, pues en la medida en que no se hayan afirmado, pues va a tener más problemas. O sea, si un niño siempre va a estar tomando el pelo, la mayoría de los niños siempre buscan, porque pues no es lo que más les agrade, porque ellos siempre están queriendo hacer lo que ellos les gusta hacer más que otra cosa. Incluso nosotros mismos no nos gusta hacer todo lo que hacemos, pero sabemos y entendemos que nos toca hacerlo por nuestra responsabilidad. En ese sentido, pues con esa misma responsabilidad tenemos que hacerles entender a los muchachos y a los niños que toca aprender a hacer una serie de cosas, ¿cierto? Yo creo que eso es lo más importante de lo que dice Pedro. Y fundamental definir cuáles son los principios que definen la familia. O sea, ya sabemos, no va a pasar otra vez, eso ya es del pasado, que los jóvenes tengan una familia todo el tiempo. O sea, antes que tenían a mamá todo el tiempo ahí, no, la mamá sale a trabajar, el papá sale a trabajar, muchas veces están solos, pero mientras están solos, ¿qué tienen que trabajan hacer? con el papá, a uno le enseñaba mucho que el papá era el que le decía, venga conmigo y empieza a hacer esto y empieza a hacer lo otro, que esa era otra de las... que la mala interpretación de la ley mete en problemas muchas veces a las empresas que permiten el ingreso de un joven a trabajar. Pero para que no nos afrimos un poco más, sobre lo que decía Pedro, en general, ¿qué es? En la actualidad, también lo habíamos mencionado ahorita, ya se ha cambiado mucha estructura. Entonces, antes la estructura automática que tenía la familia, que tenía la sociedad, enseñaba unas cosas. Ahorita no están. Entonces, ahorita tenemos que mirar cómo se van a reconstruir para que los muchachos puedan empezar a construir ese esquema de pensamiento, ese qué es lo que van a hacer, y empezar a llenar esos vacíos, porque es que los vacíos más importantes, ¿quién le enseña la espiritualidad ahorita a un muchacho? Es muy difícil meterlos en la religión cuando la religión... cuando usted ve en las redes sociales cada incoherencia que tiene una religión, no estoy diciendo una sola, todas que se contradicen en una cosa y la otra, y entonces el muchacho dice, no, pues a la final yo no creo en ninguna y me quedo con ese vacío ahí, porque además no se está jugando con la parte espiritual como tal. Entonces a la final ese es un vacío. Los valores, ¿quién los impone? El cuento de esos criterios de evaluación, de toma de decisiones, no existen. Y no existen porque ¿de dónde se van a agarrar? Si uno tiene que tener unas experiencias, y esas experiencias, lo decían ahora, son perezosos, o sea, todo les llega, absolutamente todo les llega. Una de las características de antes era eso, usted tenía que hacer su vida, y era literal, o sea, usted tenía que, nada le llegaba a usted sentado, incluso era uno de los discursos de los papás, es que ahí sentado no le va a llegar nada. Ahorita sí, usted sentado, abre su tablet y ahí hasta le puede llegar trabajo. Sí, claro. Pero si usted sabe manejar internet y es inteligente para manejar internet, porque todas las herramientas son espectaculares, el celular, el computador, todo es espectacular, pero si lo sabemos manejar con criterios, y esos criterios son los que no están ahorita. De pronto, pensando un poco, nosotros tenemos la obligación de darle un derrotero al joven en esta actualidad. Es una absoluta obligación. Mire, no conozco la primera buena familia que eduque mal a los muchachos. Ese cuento de que la familia, extraordinaria familia, y mire que el muchacho salió malo, cualquier cosa, no, eso no es cierto. Las buenas familias generalmente tienen resultantes de tener buenas personas para la sociedad. Yo opino que los jóvenes ahora son todo lo que nosotros no fuimos. Ellos son muchísimo más extrovertidos, son una generación mucho más libre. Nosotros fuimos mucho más cohibidos, teníamos muchísimas más normas. También nuestros padres, en cierto modo, fueron mucho más estrictos con nosotros. Entonces, considero que los jóvenes ahora tienen una apreciación de la libertad mucho mayor. Los límites son un poco más bajos a los que nosotros teníamos. También considero que los jóvenes ahora no son perezosos. Lo que pasa es que todas las cosas las han encontrado de una manera mucho más fácil de la que nosotros tuvimos acceso a ella. Los jóvenes ahora tienen la tecnología en el bolsillo. Nosotros ni siquiera la encontrábamos en las bibliotecas. Entonces, es un abismo de diferencias que tenemos que tratar de entender
y tenemos que tratar de construir ese puente para lograr entenderlo. Somos de dos mundos diferentes, a pesar de que estamos sobre la misma tierra, fuimos criados y hemos crecido en dos esferas totalmente distintas. Bueno, pienso que la juventud en la actualidad le falta pues un poco de respeto hacia el contexto en el cual se vive, respeto hacia la cultura, hacia sus adultos, hacia la cultura, hacia el medio ambiente, hacia la naturaleza. Y en la medida en que ellos logren identificar de que todos estos elementos son importantes para la sobrevivencia, pues viene ya una propuesta, no solamente desde el punto de vista educativo, sino también desde el punto de vista como persona y su contribución a una mejor sociedad y un mejor mundo, que es el que todos esperamos. Gracias. Queda en este sentido un sinsabor, pero también podemos proyectar una posibilidad que tiene el joven actual, y es que en este momento pareciera ser que es la crisis de cambio. O sea, para que no seamos tan pesimistas con respecto al futuro de la juventud, del país, del mundo, los jóvenes en este momento ya se les ha presentado varios caminos. Tendremos que darnos golpes, como lo ha hecho la humanidad cada rato, golpes contra las paredes para aprender a vivir y para aprender a proponer una sociedad que sea diferente. Los jóvenes, así como tienen cosas negativas, por ejemplo el mal uso de la tecnología es uno que les ha eliminado la creatividad, aparte sin decir que la tecnología no les ha desarrollado otras inteligencias diferentes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta ahí una cosa, Jaime, y es que, y también con el contraste que vimos acá, porque ¿qué pasa? Nosotros le estamos achacando, valga la palabra pues muy cotidiana que usamos, muchos de los problemas que tenemos sociales y culturales a los muchachos, cuando realmente es algo más amplio, o sea, es la misma sociedad. Claro. Cuando hablamos del manejo de la tecnología, claro, mire, nosotros vemos a los padres, a los abuelitos ahorita, pegados en la mesa, o sea, los criterios, mire cómo están. ¿Tenemos que despedir el programa? Sí, les recordamos también que pueden ver esto en YouTube, y si lo están viendo en YouTube, pues aprovechen y nos comentan y amplían este tema para que nosotros también más adelante pues lo retomemos y toquemos. Aquí vimos que tenemos muchísimo por comentar, tenemos profesionales aquí que podemos cuestionar un poco sobre el tema para que también nos den mucho más luces. Teléfono 224-2202 y marcan la extensión 210 y se comunican con nosotros. Esto para que nos comenten de los programas. Siempre nos llegan comentarios por las redes sociales, bienvenidas sean. Tienen el teléfono también, incluso tienen la posibilidad, entonces van a lejos, pueden venir a la universidad y traernos propuestas que sí las necesitamos. Gracias por acompañarnos en este programa de ustedes, el programa Tebuceba, que prepara para que lo tengamos en el Centro Vallecaucano. Hasta luego. Feliz tarde.